Bueno, muchísimas gracias. Pues en primer lugar, claro que sí, a la Universidad Pablo de Olavide, al Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, a Daidi, porque nos ha facilitado todo en todo momento, claro que sí. Y es verdad pues que hoy aquí teníamos que estar Nuria, Esperanza y yo, pero bueno, Nuria no ha podido estar, la compañera no podía estar hoy, así que nosotras vamos a hablar un poquito de algunas cositas, que como comentaba Daidi, pues tiene la génesis de esta propuesta aquí hoy, es así como está muy entrelazada, ¿no? Este proyecto, o este trabajo más bien, no lo voy a llamar proyecto, lo voy a llamar trabajo porque es un trabajo amplio que bebe de diversas fuentes, es decir, hay un primer momento en el que nos embarcamos varias compañeras en un proyecto de investigación, en el que inicialmente también estaba la compañera Pilar, que hoy también nos acompaña, y que fue una tesis, ¿verdad?, la mantuvo un poquito en otro espacio. Es ese proyecto de trata de personas, salud integral y cuidados que coordinó Nuria Cordero, que fue un proyecto de la ACID y que ya terminó. Pero claro, aquí venimos, como decía Daidi, porque la Universidad de Cádiz nos propone, porque aquí Esperanza, pues ella era referente en trata de seres humanos de la Fundación Cruz Blanca, en Algeciras, Cádiz, y todo eso, a su vez, forma parte de lo que está haciendo su tesis doctoral. Entonces, claro, esto no es solamente un proyecto, ¿no? Aquí hay como mucho trabajo diverso, desde diferentes líneas y espacios, y una síntesis o un poquito de todo eso venimos a compartirles, ¿vale? Veíamos como que el título era Narrativas creativas con mujeres subsaharianas en tránsito de Marruecos a Andalucía, por poner un título, ¿verdad? En ese título, de alguna manera, yo, Inmaculada, os voy a compartir un poquito algunas ideas, para nada un recetario, sino algunas ideas de lo que ha sido parte de nuestro trabajo de campo en 3 regiones, como han sido el contexto andaluz, en algunas regiones de Marruecos y en algunas partes de Nigeria, sobre quiénes son esas mujeres subsaharianas en tránsito, ¿no? Y ya Esperanza, un poquito más tarde, pues va a aterrizar un poquito más en qué es eso de las narrativas creativas, ¿vale? Bueno, es un trabajo que se ha centrado, ya tiene un enfoque cualitativo, muy etnográfico, donde hemos realizado, en la medida que hemos podido, observaciones en diferentes contextos y en varios escenarios, como os decíamos antes, tanto en los centros de estancia temporal para inmigrantes de Ceuta y Melilla, como en el Centro de Internamiento para Extranjeros, en el caso de Esperanza, en su trabajo en Fundación Cruz Blanca, diferentes casas de acogida, zonas de prostitución, asentamientos chabolistas, zonas de frontera, centros educativos en Nigeria. Hay diferentes espacios en donde hemos podido hacer trabajo de campo, donde hemos podido hacer entrevistas y talleres con las mujeres, y donde tenemos que aprovechar este espacio también para agradecer a las entidades que nos han acogido, que nos han apoyado, que nos han acompañado y que nos han abierto las primeras puertas para poder trabajar con esas mujeres, como por ejemplo también Fundación Cruz Blanca, ¿no?, entre otras, en esas 3 regiones, con lo cual es verdad que ha sido un trabajo bastante transnacional también, ¿no? Y bueno, aquí mencionamos más de 200 mujeres participantes, seguro no, sabemos que han sido muchas más, participantes de diversas maneras. Lo cuantitativo, desde luego, para nosotras no era importante, no es una cuestión de que porque hayan 200 o haya 100 sea significativo, pero sí que queríamos hacer mención porque de alguna manera, ojalá, y pudiéramos traer un poquito de las voces de todas y cada una de ellas aquí, ¿no? Pues, ¿qué mujeres, no? Cuando nos centramos o empezamos a pensar en ese proyecto de trata de personas y salud y cuidado, mujeres transfronterizas o mujeres en tránsito, mejor dicho, nos dimos cuenta un poco de que había una nacionalidad, voy a llamar nacionalidad, aunque evidentemente eso del Estado-nación pues, es para debatirlo, pero mujeres que decían venir de un país llamado Nigeria, ¿no? Nos encontrábamos con muchas mujeres nigerianas en esos espacios en los que trabajábamos. Entonces nos dimos cuenta de que había que prestar una especial atención, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta, analizando un poco pues, esas fuentes secundarias del tema de la trata de seres humanos, mujeres migrantes, ¿no?, con esos descriptores amplios, de que era la primera nacionalidad no europea de posibles víctimas de trata en el Estado español, según diferentes fuentes. Todo esto ya sabemos que son datos muy aproximativos, es decir, es por intentar agarrar una fuente, pero que sabemos que es muy difícil de cuantificar. Y a partir de los primeros testimonios, de las primeras experiencias con ellas, sí que nos encontramos que había algo especialmente significativo, y era la especial dureza de su trayecto, o cómo ellas narraban lo que había sido su trayecto migratorio, además de unas deudas muy altas que tenían que pagar, ¿no?
Como veis, de alguna forma, es verdad que este trabajo aterriza en un colectivo de personas que se suele denominar, a las que se les suele colocar en la categoría de víctima o posible víctima de trata. Y claro, ¿qué es eso de la trata, ¿no? Veníamos un poco a hacer una pequeña introducción. Yo sospecho, viendo lo que ha pasado con el compañero anterior, que no vamos a poder escuchar a una compañera, y no tenemos el vídeo fuera como para poder hacer el truquito. Va a ser un pequeño intento y si se puede bien, no está disponible. Y si no, era simplemente una narración que nos quiso compartir voluntariamente una mujer retornada, nigeriana, que conocimos en Nigeria, en un centro, un recurso residencial de acogida, y ella nos contó, quería contarnos su periplo, ¿no? Y lo que para ella había sido sobre todo su momento de llegada a Italia. Y ella nos cuenta cómo de alguna forma le cuentan que va a trabajar en Europa, hay un engaño, ¿no?, en origen. Ella vive todo un tránsito y un trayecto migratorio donde hay una serie de características constantes como es el tema de la agresión. Y sobre todo, pues cuando llega a Italia, cuando llega al aeropuerto de Bolonia, se encuentra a la persona que la recoge, que es la madame, y la lleva a comprarse ropa interior muy sexy, condones, y le explica cuál es su trabajo, ¿no? Su trabajo es trabajar en las calles de la ciudad, acostándose con hombres blancos, así se lo describe, ¿no? Y que la deuda que tiene que pagarle por haberle traído desde Nigeria eran 40.000 euros. Para nosotros era un testimonio bastante claro de cómo describir la trata, ¿no? La trata tiene una definición que viene tanto en el convenio de la Convención del Consejo de Europa como en el Protocolo de Palermo, que distingue, digamos, en tres partecitas, ¿no? Distingue que tiene que haber unos actos, tiene que haber unos medios y tiene que haber unos fines. Para no enrollarnos en esto y simplemente para tener la idea clara, ¿no?, de lo que es esa definición, que es importante tenerla en cuenta porque nuestra legislación se basa en estos tres elementos, pues evidentemente tiene que haber una captación, un transporte, un traslado o una acogida de una persona por medio de la fuerza, por medio del rapto, del fraude, del engaño, de la coacción o abuso de la situación de vulnerabilidad, y tiene que haber unos fines que es la explotación de diversos tipos: explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzado, servidumbre, extracción de órganos, etcétera, ¿vale? Sin entrar muchísimo más en esto, sí que queríamos como compartir con vosotras, ¿no?, una serie de reflexiones en torno al concepto de tránsito, porque se utiliza mucho mujeres en tránsito. Y nosotras pues decíamos, vale, tránsito, según el diccionario es estar de paso. Y nos preguntamos, vale, de paso, pero ¿en dónde? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? ¿Dónde terminan los tránsitos de estas mujeres con las que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces nos encontramos un primer tránsito, que son, rescatando a nuestro querido Galeano, esas venas abiertas ya no de América Latina, sino de África, que son esas rutas de personas que van imprimiendo huellas, ¿no?, y caminos y rutas a su vez que van dejando huellas en los cuerpos de esas personas, y que en el caso concreto de Nigeria, que es donde nos vamos a centrar especialmente, nos encontramos pues que hay dos rutas principales en el caso para venir a Europa, porque evidentemente hay migración hacia otras partes del mundo. Por un lado nos encontramos el cruce por Marruecos, ¿no?, y por otra parte nos encontramos el cruce por Libia, que ahora es el mayoritario, ¿no? Ahora ya la mayor parte de personas de Nigeria vienen desde Libia hacia Italia y después llegan a España, curiosamente. ¿Por qué será? Nosotras nos vamos a centrar en el caso del tránsito o del trayecto que se hacía por Marruecos. Como les decía, antes de dar el pasito, queríamos explorar o reflexionar juntas sobre el concepto de tránsito, ¿no?, y pensar, pues bueno, cuáles son los diferentes tránsitos de estas mujeres subsaharianas, muchas de ellas vinculadas a redes de trata. Pues un primer tránsito es lo que nosotras decíamos, o a partir de los datos de campo que nos contaban ese tránsito, del tiempo de la muerte al tiempo de la vida, el momento de la dotación de nombre, de la nominación, ¿no? Es un ritual que muchas de las chicas, de las mujeres con las que hemos trabajado nos han compartido como un momento especialmente importante, ¿no? Ahí hay un tránsito nominal. Hasta los 7 o 15 días de nacimiento no se da nombre a la persona nacida, y una vez que se hace, se reúne a toda la familia, hay una gran celebración y se le da nombre las diferentes personas importantes de la familia, el padre, madre, abuelo, abuela, con lo cual la persona tiene muchos nombres, ¿no? Como el testimonio de una compañera que nos quiso decir que ella tenía 3 nombres: Coyumbe, que significa una mujer fuerte, mujer de corazón y carácter; el otro que es Sofía, que se lo dio su padre porque era su artista preferida;
y Añás, que es el nombre que me dio mi abuela porque era una santa de la Iglesia. ¿Por qué traemos a colación este testimonio? Porque ese tránsito nominal no es gratuito, los nombres no son gratuitos y nos hemos encontrado muchas mujeres que en un asentamiento rural de Huelva se llaman de una manera y cuando las volvemos a encontrar o las entidades que trabajan con ellas se las encuentran en un cortijo en Almería, se han cambiado de nombre, ¿no? Entonces, como la primera sensación a veces de los técnicos y técnicas es que nos mienten, nos engañan, cuando a lo mejor sería interesante ir reconociendo de que hay un tránsito nominal en el que en diferentes momentos de la vida, y conocemos casos, deciden cambiarse el nombre, deciden llamarse de una manera diferente porque ese otro nombre refleja muchísimo mejor cuál es el momento vital en el que se encuentran, ¿no? Este sería un primer tránsito. Un segundo tránsito, nosotras lo hemos llamado de niña a hombros de la familia, por este testimonio que nos compartían en el CETI de Ceuta, y es que el hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer son los hombros, ¿no? Y para nosotras pues, fue muy interesante conocer o acercarnos un poco a ese proceso de socialización. Bueno, también deciros que Esperanza profundizará, pero vais a ver aquí no solo algunos de sus testimonios, sino algunos de sus dibujos, ¿no? Que han sido algunas de las herramientas con las que hemos trabajado, como este que tenemos aquí, ¿no? Para nosotras fue muy interesante conocer el proceso de socialización de las mujeres en una zona concreta a la que fuimos en Nigeria, porque es una de las zonas mayoritarias de envío, de salida de mujeres y jóvenes y niñas nigerianas, muchas de ellas vinculadas a redes de trata. Es el estado de Edo, en el sur de Nigeria, y dentro del estado de Edo, la ciudad de Benin City, ¿no? Claro, nosotros nos fuimos allí con una pregunta muy básica. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué en esta zona? ¿Qué está pasando aquí, no? Y no es que aquí vengamos a dar respuestas conclusivas, ni muchísimo menos, porque evidentemente los procesos son complejos, son históricos y son complejos. Pero sí queríamos lanzar algunas ideas. La primera, por supuesto, el proceso de socialización, que distingue de manera diferenciada qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y en ese ser mujer, ¿no?, forma parte ese servir a la familia, ser hombro de la familia. Y muchas veces la migración vinculada a la trata, como nos encontramos en estos casos, es una de esas opciones. Por otra parte, tampoco podemos obviar que en esta región concreta la ley de primogenitura y herencia determina que es el primogénito varón quien hereda las pertenencias del padre. Eso es verdad que coloca a las hermanas, pero también a la esposa, en el caso de situaciones poligámicas, que no le haya dado el primer hijo varón, a una situación de bastante desprotección, ¿no? O una situación de mayor vulnerabilidad, como para que la migración pueda ser una opción. Y como ya vamos a hacer insistencia, la migración vinculada, o no te queda más opción que la migración vinculada. Y bueno, también nos mencionaba una antropóloga de la Universidad de Benín, allí, que se daban unas primeras relaciones comerciales entre esa zona y Italia, de compra y venta de oro, sobre todo de venta, ¿no?, exportación de venta de oro y cuentas de coral de aquella zona. Y parece ser que en la década de los 80 o 90 no tenemos contrastado para nada, estamos compartiendo la explicación que nos aportó una compañera antropóloga de la universidad. Pudiera ser que en los años 80-90, en esa migración a Italia para la venta de oro y cuentas de coral, hubiera un negocio que pudiera ser muchísimo más lucrativo o pudiera haber una oferta de negocio más interesante como pudiera ser el negocio de la prostitución, ¿no? Con lo cual pudieran empezar de esta forma a tirar de las redes de confianza, redes comerciales ya establecidas, pero en este caso para otro tipo de negocio. Y eso para nosotras está muy relacionado con convertirse de mujer hombro a mujer migrante. Evidentemente la migración forma parte del imaginario en aquella zona, ¿no?, prácticas seminómadas de uso del territorio. Por otra parte, empobrecimiento también de una zona especialmente rica en petróleo, pero que tiene una injerencia de empresas externas, muchas de ellas europeas, por no decir todas, y norteamericanas, por supuesto, estadounidenses, donde hay una presión mediática muy importante de emigrar, donde hay un imaginario de esa Europa como leche y miel, ¿no?, como un sitio donde puedes recoger dinero de los árboles y donde, por supuesto, hay una demanda. Nos decían muy claramente casi todas las personas con las que pudimos hablar, técnicos y técnicas que trabajan, que si no hubiera una demanda en Europa, probablemente no tendríamos a estas chicas y a estas mujeres siendo llevadas desde esta región hacia allá, ¿no? Lo cual es importante también visibilizar la responsabilidad de la migración en estas condiciones de unos sujetos concretas como pueden ser estas, ¿no?
Y retomamos una frase que nos gustó mucho de una ONG que se llama GPI, en Benin City. La coordinadora Grace Osakwe nos decía, si soy yo, que tengo una estabilidad económica, que tengo un sueldo, que tengo unos ingresos y unos recursos en mi banco, y cuando me invitan a dar una charla a Inglaterra o a Estados Unidos me deniegan el visado, cuando una persona común quiere ejercer su derecho legítimo a migrar, ¿quién puede ayudarle? Y ella daba la respuesta: los tratantes y los agentes. Es decir, esto nos permite ver que en el campo de la agencia de una persona que decide emigrar hay una intersección bastante curiosa y perversa con lo que son ya no solo las redes de tráfico ilícito, sino en el caso de las mujeres las redes de trata. Y esto tiene que ver con ese cuarto tránsito, cómo me convierto de mujer migrante a mujer negocio, ¿no? Y aquí queríamos rescatar un testimonio de lo que allí se llama Guidman, un guía del camino. En México sería un coyote, un pollero, ¿no? Que nos decía el Guidman, otra diferencia, nos había dicho ya dos diferencias entre la migración de una mujer y la migración de un hombre. La primera es que las mujeres migran escondidas, o las traen escondidas. La segunda es que la mujer no tiene derecho a hablar, no puede hablar. Tiene que estar en silencio desde que sale de Nigeria hasta que llega a Europa. Que pueden ser años, exactamente. Son trayectos que pueden ser meses hasta llegar a Marruecos, y en Marruecos, como ahora veremos, pueden quedarse estancadas durante muchos años. Y otra diferencia, que a nosotras nos parecía muy interesante para hablar de este tránsito de mujer migrante a mujer negocio, es que la mujer, dicen de las mujeres que son buen negocio porque las mujeres vienen a Europa para pagar. ¿Recuerdan al principio, cuando hemos traído el testimonio de esta mujer retornada, que ella decía que su deuda eran 40.000 euros? La gran diferencia que nos contaban allí entre la migración de un hombre y de una mujer es que el hombre migraría dentro de lo que son las redes de tráfico ilícito. Es decir, un hombre paga por adelantado o puede pagar por adelantado entre 3.000, 4.000, digo cifras de los datos de campo, ¿vale? Son cifras aproximadas y seguramente podemos manejarnos en franjas más amplias. Pero allí nos contaban que entre 3.000 y 4.000 euros para pagar el servicio de ser llevado y de ser llevado y que pudiera acceder de forma ilegal o entrando de manera ilegal por la frontera a Europa. Eso lo pagan por adelantado los chicos y la relación comercial entre ambas personas termina desde el momento que la persona entra en el territorio europeo. En el caso de las mujeres no, ellas no pagan nada por adelantado. Se les dice que será cuando llegue a Europa y empiece a trabajar en diversos tipos de negocios. Las ofertas que suelen decir es que van a trabajar en el campo o que van a trabajar cuidando niños o a veces en peluquerías. A veces también sí que es cierto que se les dice que pueden trabajar en prostitución, lo que no se les dice son las condiciones. Dicen que cuando trabajen en Europa es cuando devolverán el dinero. Cifras que, según, insisto, en nuestros datos de campo, están en 40.000, 50.000, 60.000 y Esperanza siempre comparte un caso de su trabajo en la entidad, del caso de una mujer que se quedó embarazada en el trayecto y la red le dijo que tenía que abortar, ¿no? Que ese niño no lo podía tener. Sin embargo, ella decide tener ese niño. Esa mujer tenía una deuda de 60.000 euros, ¿verdad? Y su cifra entonces asciende a 120.000. Esas son las cifras de ese buen negocio que evidentemente significan las mujeres. Como está recordando Esperanza, siempre se habla de la trata de seres humanos como uno de los 3 negocios más lucrativos del mundo, junto con lo que es el narcotráfico y la venta de drogas, ¿no? Y de armas. Este tránsito no sería posible... Sí, ya estoy terminando. Si no pudiéramos mercantilizar a esas mujeres. Las mujeres no pueden ser negocios si no se convierten en mercancía, ¿no? Aquí traía a colación a un autor, bueno, que a nosotras nos gusta personalmente, ¿no? Que es Boaventura de Sousa Santos, porque rescatando las propuestas de Frantz Fanon hablaba de esa línea abismal entre lo humano y lo no humano, ¿no? Partimos de que solamente si colocamos a los seres humanos dentro de la línea de lo no humano, podríamos llegar a comprender evidentemente lo que fue la esclavitud, el negocio de la esclavitud y esta nueva esclavitud, ¿no? Como se le suele denominar a la trata de seres humanos, que nos encontramos hoy en día y que pasa por testimonios como de nuevo nos contaba el Guidman. Si yo tengo que pasar una frontera y esa frontera a mí me vale 1.500 euros el paso, si no tengo dinero porque la madame de la chica no me ha mandado dinero, puedo dejar a 2 chicas, ¿no?
es decir, completamente, absolutamente mercantilizado ese cuerpo, ¿no? Un cuerpo mercantilizado que se convierte en mujer negra y varada en Marruecos, ¿no? Para las mujeres con las que hemos trabajado en los talleres que hemos podido hacer en Marruecos, Marruecos se resume en un color negro, se resume en un color negro y se resume en sufrimiento. Es un tiempo límbico, es un tiempo de espera, es un tiempo en el que muchas de ellas conocen a su madame y conocen y les cuentan ya lo que va a consistir realmente para lo que están viniendo, ¿no? Y cuál va a ser su trabajo en Europa. Y muchas de ellas experimentan ya lo que justo ayer una compañera nigeriana nos decía, ¿no? Lo que es el entrenamiento. Empiezan a entrenarlas, empiezan a hacer que duerman con algunos hombres de donde se encuentren para entrenarlas para lo que va a ser después la explotación en Europa, ¿no? Entonces, Marruecos, aunque es cierto que el gobierno marroquí está viendo cambios, ¿no?, en todo lo que es el proceso de regularización de la población migrante en el territorio, para las mujeres con las que hemos trabajado es un espacio o un tiempo y un territorio especialmente duro. Y bueno, el séptimo tránsito para nosotras es ese tiempo de mujer varada en Marruecos a mujer negra, inmigrante, ilegal en Europa, y hemos utilizado de manera muy consciente las categorías estancas de inmigrante y de ilegal, ¿no? Porque creemos que salvarse de la ruleta rusa que significa el estrecho, muchas veces es verdad que entran a Ceuta y Melilla, los bajos de los coches o en pequeñas embarcaciones, otras, como sabemos, en otro tipo de embarcaciones hacia las costas andaluzas. Salvarse de esa ruleta rusa no significa para nada salvarse de la ruleta rusa que significa la legislación de extranjería, ¿no? Nos encontramos con estas mujeres que han migrado, digamos que en unas condiciones especiales, dejémoslo ahí, o al menos unas características especiales del trayecto, y cuando nos las encontramos en nuestras carreteras, cuando nos las encontramos en los prostíbulos, cuando nos las encontramos sobre todo en los polígonos, ¿no?, en esas trastiendas oscuras, ocultas e invisibles, en las que nos las solemos encontrar, como pueden ser también los asentamientos agrícolas de Huelva y de Almería, o los CETI, en las casas de acogida, etcétera, etcétera. La pregunta que nos hacemos es, ¿ha terminado el tránsito para estas mujeres? ¿Realmente? ¿Ha terminado el tránsito para una mujer migrante ilegal, vinculada probablemente a una red de trata? Con esta pregunta quiero darle paso a mi compañera Esperanza para que continúe. Pues un poquito, si hablamos con estas chicas, lo primero que vamos a escuchar es que yo he sobrevivido el trayecto. Y las cifras que decía Inma, que tanto bailan, hay una cifra base que es la primera que nos va a bailar, y es cuántas de ellas llegan hasta acá. Muchas de ellas se quedan en el camino y muchos de ellos ahí sí tiene rostro tanto masculino como femenino. Si hemos conseguido mejor dicho, si ellas han conseguido superar un trayecto de años de agresiones que son incontables cuantitativa y cualitativamente, y llegan hasta donde estamos nosotras, la propuesta que le hacemos desde los modelos de intervención establecidos es reconócete como posible víctima de trata. Nosotras aclarar que cuestionamos la categoría de víctimas, victimizadas por supuesto, pero si habláramos, bueno, esto sería como una conferencia entera, pero vamos a intentar aclarar que para nosotras son, en tal caso, resilientes, mujeres resilientes, supervivientes, portadoras de conocimientos clave. Pero les proponemos que se reconozcan o que comiencen con nosotras un proceso de reconocimiento como posibles víctimas de trata. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como adelantaba Inma, esta detección como posible víctima de trata le aseguraría un modelo, un sistema de protección determinado de mejores condiciones que a una persona migrante común, entre comillas. Les proponemos por ello que comiencen un proceso de reconocimiento con el único agente capaz de identificarla o reconocido como identificador de víctimas de trata, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Siempre traemos una frase, y es de una de las chicas con las que hemos trabajado: el último policía que vi, lo vi sobre mí. Es un ejemplo de la gran agresión que hay de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no únicamente estoy hablando de otros países, a lo largo de todo el trayecto.
Cuando hablamos de las agresiones a las mujeres, en este caso nigerianas, hacia Europa, tenemos que hablar claramente de las agresiones dirigidas también o protagonizadas por agentes y cuerpos de seguridad. Pues con eso, esto, por ejemplo, le damos como fuente el estudio hecho por Médicos Sin Fronteras del 2012-13, que lo señala con cifras muy clarito, pero vamos, todos los testimonios de ellas van enfocados. Y esto es muy, muy importante porque justamente es estas personas quienes único pueden identificarlas como víctimas de trata. Para ello, ¿cuál es el proceso? Pues tienen que pasar por una entrevista en profundidad con un agente, tanto hombre como mujer, normalmente ya se va avanzando y al menos es mujer, normalmente sin uniforme. Pero bueno, pues las cosas tendrían que avanzar mucho para que dejara de ser lo que es y sobre todo tuviera el enfoque que tiene. El enfoque hoy en día de la trata sigue siendo criminocéntrico, es decir, la persecución del delito y no la protección de la persona. Y esto es fundamental. Cuando una chica se sienta delante de un policía o de una policía, le tiene que contar su historia en un tiempo limitado y ahí se va a jugar el derecho se va a jugar perder el derecho que tiene. No tiene ella que ganarse un derecho, tiene absoluto derecho a un sistema de protección y un proceso de recuperación. Pues eso se puede ganar, perderlo en esa entrevista, en una entrevista determinada. Para quienes trabajamos intervención, lanzamos nosotras la pregunta de ¿cuánto tiempo creen que debería durar una entrevista a una persona? Y más una entrevista de construcción de relato de vida. ¿2 horitas? ¿Aguantaríamos 2 horitas nosotras contando nuestra historia de vida bien, en episodios consecuenciales? ¿3 horitas? Uy, mi madre. 4 horas, 5 horas, 8 horas, compañeras. Hemos asistido a entrevistas de 8 horas. La media son 5 o 6 horas porque es imposible reconstruir una historia semejante en menos tiempo. Eso hecho por un agente de cuerpo y fuerza de seguridad. Y aquí vamos a la clave para nosotras, una de las claves fundamentales del modelo, la metodología que hemos utilizado de trabajo, con lo que nosotros llamamos los discursos condicionados. Estas chicas no solo tienen que contar mi historia de vida a alguien desconocido, a alguien que temo, a alguien que la red de trata ya me ha dicho que tengo que temer, que es la policía, pero además yo lo he vivenciado, mi cuerpo lo ha vivenciado, memoria corporal, sino que le tengo que contar mis episodios de dolor. Episodios de dolor que por supuesto no he saneado, episodios de dolor que puede ser de antes de ayer, de hace un mes, episodios de dolor que yo no puedo ni repetirlos porque hemos tenido pues, la inmensa suerte de trabajar con ella y haber construido con ella sus relatos de vida y créanme que son lo que son, pues esos episodios de dolor los tienen que contar ahí y tienen que contar los datos fundamentales que la red les tienen prohibidos que den. Cuando digo que el enfoque es criminocéntrico, persecución del delito, es que la policía va a buscar que le dé el teléfono de quien le trajo, el nombre de quien ella considera a lo mejor el padre de su hijo, que es el tratante para la policía, que ahí podemos, pues esas tipologías que, bueno, otra charla entera para hablar de eso, pero le estamos preguntando todos los datos claves que ella sabe que tiene prohibido dar y que incluso efectivamente quisiera o no quisiera dar. Han salido de entrevistas y nos han dicho, es que me ha pedido el nombre de mi novio, yo no se lo voy a dar. Y se está jugando una devolución, se está jugando todo lo que se está jugando y se centra en ese dato. Estamos hablando de episodios de dolor, decir lo que no puede decir, y muchas de ellas tienen lo que se llama la historia construida. La red, la estructura de la trata te va a proponer, imponer una historia construida. Tienes que decir, pues, bueno, utilizamos historias tan metafóricamente bellas como crucé África vendiendo naranjas o haciendo trenzas, ¿no? Una trenza inmensa pareciera que han hecho para llegar acá. La policía sale y me dice, o nos dice, no es identificada como trata, miente. Nosotras respondemos, claro, eso es un indicador de trata. Tiene una historia construida. La realidad, les damos una cifra de 10.000
posibles víctimas de trata según cifras oficiales, estamos dando ahora mismo en toda Andalucía, perdón, que lo ubique. Solamente fueron identificadas en el punto clave que es Cádiz el año pasado 12 mujeres como víctimas de trata. Incontable el número de informes, el número de horas de profesionales que están trabajando el tema y que presentan informes absolutamente argumentados de catálogos, se los podemos asegurar, y no sale. Porque no solo hay un enfoque criminocéntrico, sino que hay una absoluta intención de freno de migración en nuestra frontera y no de... Efectivamente, decía antes el compañero, las fronteras tienen que existir. Yo dije, pero luego entendí, ¿no? Esas fronteras de encuentro cultural, pero tienen que existir para que sean encuentros, espacios libres de circulación. Pues todo lo contrario, por supuesto. Cada una de las identificaciones de trata para ellos puede ser un reclamo a la migración. Y en último lugar, el discurso está condicionado, y a este le damos así bombo, por la agencia de ellas. Y en eso estamos nosotras trabajando ahora mismo y en eso queremos profundizar, porque también ellas hacen agencia de su discurso, ellas deciden qué cuentan y qué no cuentan. Dentro de todo este caos y todos esos condicionantes que se pueden imaginar que tienen, pues también ellas dicen con quién estoy hablando, a quién le quiero contar, tengo confianza o no, qué proceso, qué tiempo necesito para contar mi historia, cómo, a través de qué metodologías, como se está exponiendo en estas jornadas, lo hago, ¿no? Y con qué tiempo de recuperación necesito para ello. El noveno tránsito, perdón, es que una vez que han pasado, han atravesado África, han dado el paso, las poquitas que lo dan, de ser identificadas como víctimas de trata, entran en las entidades que antes nombraba Inma, a recursos de acogida. ¿Ya llegaron? ¿Ya están? ¿Ese es su lugar? ¿Acabó el tránsito? No, la mayoría de las entidades nos devuelven, se van. Al segundo día se van. A los 2 meses vinieron a buscarlas, se las llevaron, se van. Pero ¿escuchamos por qué se van? ¿Son nuestros recursos, sus necesidades? ¿Los hemos creado, los construimos con ellas? ¿Qué quieren? ¿Estamos dispuestas las entidades a acompañarlas a ellas en la calle, en la explotación? Bueno, todas esas preguntas. Pues no, muchas de ellas lo que pretenden, y así lo dicen claramente, es continuar su proyecto migratorio, que puede estar en cualquier parte del... Yo pongo aquí, o ponemos globo terráqueo para verlo así enorme, enorme. Porque tienen un compromiso ético con origen maravilloso. Y esto lo subrayamos muchísimo. Yo creo que nosotras creemos desde acá que esto es un choque cultural. Nos cuesta muchísimo entender que ellas sientan el compromiso con origen, que su proyecto migratorio sea colectivo. Pero si están donde están, les están haciendo todo lo que les están haciendo, les estamos ofreciendo un recurso donde pueden dormir, estudiar. Pero espera, que es que yo no puedo estudiar, yo tengo que mandar, tengo una madre hospitalizada, tengo lo que quiera que tenga cada persona. Su proyecto, sus necesidades, su bienestar, el concepto de bienestar es muchísimo más amplio, soy mucho más que mi persona. Eso para nosotros es una gran enseñanza. Y en esto, pues, un objetivo de futuro que tienen con mucha frecuencia es hacer la casa a mi madre, y lo enlazamos a mi madre, a mi abuela, lo enlazamos con lo que Inma introdujo, esa no herencia de las mujeres, de la familia, y esa desprotección de la mujer, pues está vinculada a ese deseo mío que estoy acá y mando, pues por supuesto, primero pago la deuda, tengo que pagar la deuda, y si puedo ir mandando, o si una vez termino la deuda, es que terminó la deuda y sigue la explotación sexual. Yo quisiera saber qué país europeo realmente tiene políticas para asegurar una inserción laboral para estas personas si dieran el paso de dejar la la explotación sexual. Es muy difícil, y tienen todo ese proyecto migratorio, tienen derecho de construir un futuro, tienen derecho a tantas cosas que se nos olvida. Y tienen esa deuda. Voy a ir rapidín, perdón. Efectivamente.
El 10º tránsito para nosotras es ese tránsito identitario. Aquí lo que simplemente les queremos hacer un guiño, porque igual que les digo que en esas entrevistas que hace la policía para identificar lo que se llama indicadores de trata, indicadores como tiene una deuda, tiene alguien que la trajo, la engañaron, esos indicadores, nosotras decimos a esos relatos de vida, busquémosle los indicadores de resiliencia, porque nosotras hemos hecho ese ejercicio y es increíble cómo saltan esos indicadores, la introspección, el trabajo relacional, la proyección de futuro, la creatividad, el humor, están continuamente presentes en ella. Cuando ayer nos contaba la compañera con la que estábamos los episodios que nos contaba y terminaba con una sonrisa que nos descoloca, que no sabe, está en proceso de resiliencia y eso es permanente. Decimos, cambiemos la mirada, porque a veces colocarle esa etiqueta de víctima es colocarnos a nosotras la de salvadora, que no sé muy bien de dónde sale, ¿no? Acompañamos procesos, ¿no? En este caso desde la academia. Bueno, el relato, ya les comenté un poquito para nosotras el peso que tiene, para nosotras me refiero en el tema de la trata es fundamental. Y simplemente retomo lo que acabo de decir, indicadores de trata es un contenedor de indicadores de trata, un contenedor de indicadores de resiliencia, pero a la vez es un enorme contenedor de conocimiento situado. Y de esto pues se va a hablar mucho en estas jornadas y ¿qué les vamos a decir? Son agentes claves en la materia. Si algo dicen las entidades continuamente que trabajan trata es estamos perdidas. Cuando dicen ¿por qué se van? ¿Cómo pueden irse? Estamos perdidas y tenemos la suerte de tenerlas a ellas, sentémonos, trabajemos con ellas. Nosotras tuvimos la suerte de irnos a Nigeria a trabajar en Nigeria y traernos claves que nos cambiaron muchísima la mirada, pero es que no hace falta ir a Nigeria. Nigeria viene a nosotras, está aquí. Bueno, las Nigerias, tantas personitas distintas. Bueno, pues llegué a las narrativas creativas. Claro, imagínense con estos discursos condicionados, cómo trabajamos con ellas. Cuando tenemos los procesos completos de trabajo, pues como con la chica con la que estuvimos ayer, que llevamos más de 1 año y medio trabajando su construcción, su restablecimiento a través de la elaboración de su relato de vida de manera creativa, pues genial. Pero es que a veces nos ha tocado trabajar o acompañar la construcción de relato de chicas que en 1 hora y media se decidía si sí o si no en un centro de internamiento. Había que construir su relato de manera no dañina, segura, y en muy corto espacio de tiempo, y apostando por estos modelos que se defienden en estas jornadas. ¿Cómo lo hacíamos? Vamos a intentar acercarles un poco este reto. Para nosotras son los resultados de procesos apoyados en herramientas en las distintas disciplinas artísticas. Ahí pues vamos a utilizar desde la oralidad, bueno, ahora lo digo más ordenado, y para nosotras es importante que sea que no se trabaje directamente desde la trata. Eso es una etiqueta nuestra. Si en parte de nuestro trabajo que hemos intentado elaborar con ellas, ¿qué es la trata? ¿Qué es el trafficking? ¿Quién eres tú en la trata? Pues eso es nuestro, he migrado dentro de lo que me han posibilitado y no me esperaba esto y vamos a ver cómo lo afrontamos. Nosotras abordamos la temática desde los cuidados corporales, cómo te has cuidado, y desde cualquier otro enfoque que se aborde. Yo no tengo que preguntar a la persona directamente quién es el hombre que te trajo hasta aquí. Eso es preguntarle quién es el traficante que te trajo, quién es él. Yo le puedo preguntar, porque es como ella me ha contestado, me ha hablado a mí primero, ¿quién fue? ¿Quién te ha cuidado? ¿Quién te cuidó en el trayecto? Y entonces va a salir ese hombre, pero ella va a hablarme desde ahí, desde donde ella por ahora lo ha elaborado. Ya veremos qué proceso tenemos para que ella dialogue con sus propios significados. Pero no solo para nosotras es no respetarlas, abordarlos desde la trata, sino que es ponerlas en un altísimo riesgo. Cuando ellas cuentan desde la trata, están saltándose la amenaza enorme de no puedes contar lo que se te ha dicho, pero cuando les decimos la amenaza, les estamos hablando que conocemos chicas que por supuesto se ha ejecutado
uno de los casos, por ejemplo, a su hermano en origen en Nigeria. A otro de los casos, su madre encarcelada por haber lengua cortada. Ellas saben que se ejecuta y nosotras hemos hecho un trabajito chiquititín, súper humilde, y lo hemos visto, lo hemos encontrado, ya está. ¿Cuánto no lo saben ellas? Pues, ¿de qué manera enfocamos el tema para no ponerlas en riesgo? Trabajamos desde el distanciamiento para el tema de cuidarlas en ese proceso de narración, porque ellas no se tienen que narrar a sí mismas o narrar los daños, las agresiones a sus cuerpos cuando sus daños están plasmados en algún formato, el que quiera que sea, ahora lo veremos, y ellas cuentan un dibujo. Ellas no cuentan, ellas no narran su cuerpo, narran un dibujo donde está plasmado. Incluso si es necesario trabajar desde el anonimato por esto del riesgo. Y total que hemos trabajado desde narrativas verbales con la oralidad y la escritura, desde narrativas visuales con la plástica, la fotografía, narrativas audiovisuales y narrativas corporales, dependiendo de los lugares. Esto es un ejemplito, lo voy a pasar rápido los dibujitos, las fotografías, perdón. Y para nosotras hay 3 momentos en este proceso de elaboración de discurso. Está el introspectivo, en el que tú te analizas a ti misma y te ordenas y ves qué quieres, cómo y con quién lo vas a contar. Un segundo momento que es el discurso, cuando das el paso de verbalizarlo a tercera persona. Y el tercer paso, pues el diálogo, cuando además interpelas y esperas crear conocimiento, discurso colectivo con la réplica. Pues rápido, la introspección. Voy a pasar a este ejemplo y paso a este. Este para nosotros es un ejemplo muy, muy importante y queríamos compartírselo porque esta es una chica con la que trabajamos que no estaba preparada para contar lo que se ve aquí, llevaba un tiempo largo de trabajo y con ella, y entonces en la sesión simplemente fue pues con algo de música y era evocar la emoción en origen, ¿no? Trabajamos simplemente con esas premisas, origen, emoción, música. Esto es lo que dibujó ella y pues ella es la de azulito, es una violación y esta violación se produjo mientras veía matar a su hermano al lado con esa pistola roja que está por los mismos militares que la violaron a ella. Al terminar el dibujo ella hace por borrar, si ven la entrepierna está empezada a borrar y yo le digo no, quédate el dibujo, no tienes que borrar, o bórralo, quiero decir que no me lo voy a llevar si no lo quieres dar. Y ella se tomó su tiempo, lo respiró y me dijo, sí, te lo quiero dar. Cuando analizamos el dibujo, porque luego todo esto lleva un proceso de análisis de discurso, pues ya se pueden imaginar quienes trabajamos en esto, y vimos lo que era, nos volvimos a sentar con ella y le dijimos que si quería, presentábamos una solicitud de asilo apoyada en este discurso. Y bueno, pues se admitió a trámite. Efectivamente dio el paso y se admitió a trámite. Es nuestro primer documento gráfico que fue admitido a trámite en la Oficina de Asilo de Cádiz, ¿no? Sin que ella tuviera que narrar cuando no estaba todavía en el proceso de narrar verbalmente. Esto es introspección porque no lo verbalizó ella, aunque luego nosotras hicimos ahí de enlace. Ya, este es otro ejemplo que les traemos para nosotras. Ya estos discursos, ya sí les damos una ficha y les decimos si quieren que juntas construyamos su relato de vida. Entonces yo ya estoy enfrente de ella, ya ella me va a contar a mí. Y no estoy enfrente nunca, estamos así, trabajamos juntas, pero sí que ya ella sabe que alguien va a leer su relato, alguien va a estar ahí. Ella muchas veces las apoyamos a escribir, a veces tiene más dibujo, a veces tiene más texto, dependiendo un poco cómo manejemos la escritura. Decirles que esta ficha es el ejemplo de lo que les dije antes, cuando tiene que haber una detección rápida en menos de una hora, en una hora, o en aproximadamente una hora, y queremos hacer todo ese cuidado. Para nosotros este ha sido el ejercicio más difícil y tiene una evolución de 3 años esta ficha. Tiene la famosa
línea de tiempo clásica debajo, ¿verdad? Que señala pues el origen, el origen, el punto de salida, momento de salida, llegada a Marruecos, llegada a España y situación actual. Encima de esa línea de vida hay 3 figuritas, ¿verdad? Y así comenzamos explicándole que la primera figura es ella cuando estaba en origen, la segunda figura es ella cuando estaba en el trayecto y la tercera figura es ella acá con nosotras. Y que si quiere que construyamos su relato de vida a partir del cuidado de su cuerpo, cómo estuvo su cuerpo en todo ese proceso. Decirles que cada uno de los ítems que tiene la ficha responde a cada uno de los indicadores de trata del protocolo marco, porque todo esto tiene un formato excesivamente estricto donde para nosotras defender que esta persona está vinculada a redes de trata, tienes que demostrar que cumple los indicadores. Pues había que volcar en una ficha así pues los distintos indicadores. Entonces, como les decía, yo le puedo preguntar ¿con quién saliste? Es una pregunta clave. Si ella no ha organizado su viaje, lo ha organizado otra persona, es un indicador de trata. Yo le puedo decir quién te organizó el viaje, ya estoy hablando de una manera, o le puedo decir, y con este icono, quién te ayudó en el viaje. Pues un hombre vino y habló con mi madre y ahí empiezan. Y podemos decir cómo estaba tu cuerpo en origen, qué enfermedades tenías. Bueno, pues yo tenía algo de pecho, cómo te la cuidabas. Pues una tía venía, nunca fuiste al hospital, no, ya estamos hablando economía, porque bueno, voy a dar más matices, no es que me quede con eso, pero vamos a seguir profundizando y vamos a, entre comillas, obtener pues esa información que las dos queremos que salga, pero desde ese otro lado, ¿vale? Ya les digo, bueno, podríamos hablar mucho de estas fichas, estás no embarazada, pues las agresiones, lo que son las huellas del camino. Cuando ella va a contar, hemos puesto un ejemplo, aquí la agresión más frecuente, que es la agresión sexual, está en origen, que es otro indicador de trata. Huyen de agresiones de origen o entienden o han convivido con agresiones frecuentes de origen intra y extrafamiliar. Pues todas esas cosas están dibujadas y están, no está hablando de, cuando ella lo cuenta va a hablar que, pues sí, aquí está este daño y lo cuidé de esta manera, de esta otra, pero no está ella contando su historia en una hora, repito, que tiene que ser todo como muy rápido. No puedo profundizar más, bueno, pero si tienen alguna duda, decirles simplemente que en esta ficha se utilizó en el SETI de Ceuta, en una etapa muy complicada en la que había una bolsa muy grande de mujeres sin ser entrevistadas, posibles víctimas de trata, y pedimos utilizar la ficha y utilizar esta metodología, y de 43 mujeres entrevistadas, de 43, 34 fueron detectadas como víctimas de trata y trasladadas a un centro especializado. Decir que esto no es algo que se dé a la policía, sino que lo que permitió es que pudieran ir a un sitio. Sí, es importante porque no estamos hablando de la identificación de la policía, estamos hablando de la detección de entidades. En este caso, la entidad estaba trabajando a través nuestra con la academia, y la producción de nuestro trabajo de investigación nutría a la entidad, y la entidad con su praxis nutría a nuestro trabajo de investigación. Vale, entonces estas detecciones, con mucho trabajo paralelo con el equipo directivo del SETI, logramos que fuera vinculante, que tuviera el mismo efecto que la identificación de la policía, aunque el protocolo así no lo reconozca. Nosotras tenemos estas fichas, aquí está claro lo que ha vivido la persona, y pedimos que sean trasladadas a un centro. Contactamos con los centros y fueron trasladadas. Estas mujeres pueden ser, por supuesto, deportadas si no son reconocidas como víctimas de trata, todo lo que ya se imaginan. Y decirles, otro apunte, que una víctima de trata que es devuelta a su país normalmente tiene que volver a hacer el trayecto porque tiene que pagar la deuda, pero no es que tenga que volver a hacer el trayecto, es que cuando nos la encontramos aquí muchas veces tienen el doble de la deuda, 100.000.
Y cuando antes decía Inma que esta chica decía 40.000, ella dice 40.000 y hace este gesto y dice 40.000 a pagar con este cuerpo, no con otra cosa, con mi cuerpo. 40.000 euros con un cuerpo. Pueden imaginar lo que es. Bueno, un ejemplo de tabla de sistematización, simplemente para que vieran pues que todo esto lleva luego muchísimo trabajo, lo que es analizar cada una de esas narrativas creativas que pueden ser desde una representación teatral, una oralidad, lo que sea, todo eso es recogido, toda sesión tiene pues las fichas específicas para que ningún discurso quede sin ser recogido. Son sesiones realizadas con 2 personas, una va a llevar la narrativa global y otra va a recoger las narrativas individuales para luego poder ser pues volcadas, analizadas, triangularizadas, todo lo que ya sabemos. Y queríamos regalarle lo que es para nosotros el 11º tránsito, que fue una sorpresa que nos dio el proyecto. Nuestro proyecto aspiraba muchísimo menos de lo que hemos expuesto, pero no aspiraba a que fuéramos capaces de crear ese espacio en el que además hubiera confianza o se dieran las condiciones para que se pudiera establecer un diálogo que además fuera pues entre desiertos, ¿no? Como decimos. ¿Por qué? ¿Cómo surge esto? Porque estando trabajando en Marruecos y viendo la dimensión de lo que estábamos abordando, nosotras nos íbamos en unos meses a Nigeria y decíamos, ¿qué hacemos en Nigeria? Es que nos sentíamos, de verdad, sentíamos hasta vergüenza de ir a Nigeria. Vamos allí a captar claves culturales, y esto que tiene una dimensión, sabemos que es infantil incluso lo que voy a decir, pero necesitábamos saber que aportábamos algo pequeño, lo que fuera a trabajar con él. Y las chicas nos dijeron claramente, díganles lo que pasa en el camino. No sé, las niñas no saben lo que pasa en el camino. Digo niñas porque salen la mayoría menores de edad. No saben lo que pasa en el camino. Entonces nosotras fuimos malas y les dijimos, no, díganlo ustedes. Y desde entonces, pues Inma y yo, y cuando viene Nuria, somos otra personita más que es una cámara de vídeo. Y desde entonces lo que hacíamos era, la sesión que quisiéramos, al final les decíamos que quien quisiera decir algo a las chicas de Nigeria, que nos íbamos para allá con el compromiso de hacérselos llegar. Y se creó este diálogo, que voy a ver si este sí funciona. Y con eso terminamos, ¿eh? Por el tema de los tiempos. ¿Dónde? Ese, el breve, o el... sí. Simplemente queríamos acabar lanzándoles el último tránsito. Para nosotras hemos contado los tránsitos de las mujeres y lo que proponemos es que nosotras también hagamos nuestro tránsito y las reconozcamos. No, pasemos de esa victimización a reconocerlas a las mujeres portadoras de conocimiento que son, pero agentes activas de transformación social como han demostrado ser en este diálogo. Gracias.